A ver, decíamos, nosotros vamos a diferenciar aquí estos dos órganos principalmente de las vías excretoras como un conducto o una vía, como dice su nombre, para que se eliminen las excretas. Funciones básicas de los sistemas urinarios, principalmente la filtración de sangre o de líquido intersticial, eliminando agua y pequeñas moléculas disueltas. Como segunda función, los nutrientes se reabsorben de manera selectiva a partir del filtrado y también otra función característica es del exceso del agua que también esté presente o de nutrientes o los compuestos tóxicos, incluidos desechos, permitan eliminarse por medio de estos órganos. Estas como funciones de forma general del sistema urinario. De ahí cada uno de estos va a tener una función específica. Los del riñón, principalmente de excreción, regulación hormonal, regulación de la presión arterial y la gluconeogénesis. Ahora, en las vías de conducción. Anatómicamente vamos a tener compaginados las tres primeras estructuras, a diferencia de la uretra, donde que nosotros vamos a tener la diferencia entre hombre y mujer, y eso ya les indico también en el atlas. Primero aquí, en los uréteres. Nosotros vamos a tener los uréteres unidos a los riñones, principalmente este, que es un tubo estrecho que viene a estar formado o que viene a estar compaginado en las pelvis de los riñones, en la pelvis renal. Estos se van a encargar de transportar la orina mediante movimientos peristálticos. Aquí la orina no cae por gravedad. En estos órganos de conducción, nosotros podemos identificar que tiene tres túnicas o tres capas. Por dentro tiene una capa mucosa, una capa intermedia de músculo liso, propiamente, esta de aquí es la que se encarga de realizar los movimientos peristálticos, y tiene una capa advectiva externa que sirve como protección. El tamaño de estos puede variar entre 26 y 30 centímetros de largo y 5 y 6 milímetros de diámetro, que puede depender tanto del género masculino o femenino, de la estatura. Van a haber pequeñas variaciones entre uno y otro de estos uréteres. Eh, Este de aquí, generalmente, nosotros vamos a poder segmentarlo o dividirlo en distintos tramos o distintos segmentos. Obviamente, las trayectorias de que se van a dividir son denominadas como abdominal o lumbares, que pueden ir de 9 a 11 centímetros. Por debajo de estos, los ilíacos, como dice su nombre está la cresta ilíaca, de 3 a 4 centímetros. Por debajo de estos, la pelvis o la zona pélvica de 13 a 14 centímetros y la parte vesical hasta 10 o 15 centímetros que pueden indicarse para que estos se depositen en la vejiga. Eh, Más allá de esto, también tenemos que indicar que las arterias que provienen de la arteria renal en las porciones superiores y en las arterias espermáticas y vesicales van a estar convergiendo en las porciones inferiores, es decir, por detrás de la vejiga. Las venas que están detrás de los riñones, en el plexo retropélvico, en contacto cerca de los músculos y los psoas, van a estar emanando el plexo renal, espermático y el hipogástrico, para que estos de aquí colinden o que sirvan de frontera con los uréteres. Por debajo de este de aquí, nosotros nos vamos a encontrar con la vejiga. Esta vejiga propiamente va a tener también unas capas, principalmente la capa interna, una túnica interna mucosa, una capa intermedia muscular, que es propiamente lisa, y una capa externa peritoneal que sirve como protección o de frontera con las vísceras del sistema digestivo. Este de aquí es un receptáculo muscular membranoso destinado a recoger la orina que llega a ella por medio de los uréteres. Ya les voy a indicar en la parte interna donde se unen. Generalmente esto de aquí está situada en la excavación pelviana detrás del pubis y es mantenida en su posición por la continuidad que tiene con la uretra mediante los ligamentos umbilicales o el cordón uraco que se encuentra por la parte posterior o en la base de este tejido muscular, y también la bóveda del peritoneo o los ligamentos que están en los órganos bovesicales, pubovesicales, que están por detrás del pubis, básicamente, en la parte de abajo. Esta de aquí tiene una forma ligeramente globular,
como un óvulo o un ovoide en un adulto y cuando está en estado de vacuidad puede presentarse más esférica y aplanada dependiendo de la capacidad que ésta tenga. Propiamente sus capacidades en un estado dilatado pueden albergar de 11 a 12 centímetros de sección vertical, de sección transversal de 8 a 9 y el diámetro anteroposterior de 6 a 7 centímetros, lo que le da un total de 200 a 300 centímetros como su capacidad regular, o centímetros cúbicos, obviamente, que serían 2 o 3 litros equivalentes de orina, hasta 300 o 400 más que se puede extender por sobre este rango donde que la capacidad máxima fisiológica va a indicar como arco reflejo la pérdida de la resistencia de este músculo, por lo que no es recomendable aguantarse las ganas de ir al baño o llegar a este límite para evitar daños principalmente en el esfínter interno de la uretra. Mencionando esto, nosotros vamos a indicar que en la base va a tener, en el caso del hombre, una relación con la próstata y las vesículas seminales o los conductos deferentes en el género masculino y con el cuello uterino y la pared anterior de la vagina en el caso de la mujer. Generalmente nosotros podemos indicar que este de aquí va a tener un músculo estriado, es decir, un músculo del cual proviene el piso pélvico y en el que nosotros sí tenemos control motriz o tenemos neuronas motoras que sirven para contraerlo o relajarlo en el esfínter externo de la uretra. Este esfínter permite vaciar la contracción de la capa muscular, del músculo liso del esfínter interno de la uretra, básicamente para que se dé el proceso de la micción o, propiamente dicho, orinar. Cualquiera de los dos nombres, aunque el término propio es micción. ¿Qué más? Eh, Tiene principalmente tres orificios. Los ángulos de la marcación de estos son inferiores, los uréteres hacia atrás y el orificio de la uretra hacia adelante. La pared vesical tiene una capa serosa en la parte externa, la capa media muscular y la capa interna mucosa. La capa interna mucosa tiene su razón de ser. La orina tiene un pH ácido y aquí, igual que en el estómago, esta mucosa tiene que ser protegida o tiene que ser cuidada de su factor ácido y tiene que regenerarse constantemente en la capa interna. Aquí están más claras las capas que tiene. Tienen también en la capa interna las mucosas, tienen láminas, tienen vasos sanguíneos, tienen arterias que van a estar ahí colindando, tienen la parte del músculo liso que es longitudinal y la parte de los vasos linfáticos en la parte externa que también corresponde a la capa advectiva serosa, que sirve como eh, agente ante las contracciones y relajaciones para evitar los daños con los órganos aledaños. Ahora, aquí es donde que viene el meollo del asunto o la diferenciación entre los dos géneros. El uretra, que es un conducto por el cual la orina, después de permanecer en la vejiga por un determinado tiempo, va a ser expulsada del organismo y en esta de aquí, al igual que en la vejiga, vamos a encontrarnos con tres capas, una mucosa, una vascular y una muscular. En el hombre, mide en promedio de 16 a 20 centímetros desde el cuello vesical a la extremidad libre del pene. Sirve tanto para conducir la orina o para evacuarla y también la evacuación de los espermatozoides o del esperma. La uretra en este caso se puede dividir en tres, que serían las porciones prostáticas, membranosas, entre la próstata y el bulbo, y también la esponjosa, que corresponde al cuerpo esponjoso de la cavernosidad peniana. En el caso de la mujer, en cambio, este de aquí, el recorrido es más simple. El trayecto o la longitud puede abarcar a 4 o 5 centímetros desde la vejiga y está próximo a la pared anterior de la vagina y termina básicamente en el vestíbulo por detrás del clítoris. Este de aquí, como pueden observar, tiene una longitud menor y al estar en contacto con la cavidad vaginal y las secciones que se comparten desde los labios mayores, simplemente al estar en relación con el órgano reproductivo, puede ser más propensa a tener infecciones de su capa mucosa en la pared interna de la uretra.
Esa es una pequeña relación que casi siempre se da para tener en consideración con este género. En cambio, con el género masculino, aquí por debajo de la próstata, recordemos que por procesos inflamatorios o por el paso de algún tumor, de algún cáncer, la próstata se puede inflamar y además de inflamarse puede presionar la uretra, impidiendo la micción o también la liberación de los espermatozoides. Va a vincularse principalmente por este de aquí que al recorrer un trayecto más largo, que atraviesa estas dos secciones, va a tener esa dificultad. No va a tener generalmente mayores infecciones que podrían llegar a cubrir la parte peniana hasta la parte inferior de la uretra distal bajo la próstata, pero más, es más trayectoso, es más sinuoso el camino para que se pueda liberar aquí la orina. Entonces aquí hay menos infecciones, pero hay posibilidades de afección directamente en los conductos por las inflamaciones que tiene la próstata. En cambio, en el caso de la mujer, es menos el conducto o menos el trayecto que tiene que recorrer la orina, pero en cambio va a tener mayores problemas con el tema de infecciones urinarias. A ver, antes de pasar a las nefronas, les indico anatómicamente cómo van a estar fijados estos. Ah, acá, urinario. Mm, masculino femenino, de pelviana, masculina femenina. Aquí. A ver, como les mencionaba en la anterior clase, los riñones van a estar ubicados propiamente a los dos lados de la columna vertebral. Estos que parecen como frijoles o como mandarinas son órganos glandulares que se van a estar fijando por la dependencia por la despresión del hilino que parte en la sección del hilo psoas, estos ligamentos en la parte posterior para que se fijen a las paredes en estos dos lados. En la pelvis renal se van a dividir perdón, en la pelvis renal, en cambio, van a estar fijados los uréteres y son principalmente las zonas donde que se va a estar vinculando esos riñones. Por la parte de abajo, en cambio, nosotros vamos a tener la vejiga que va a estar colindando principalmente con los músculos del piso pelviano. Ok. Por debajo de los uréteres, aquí tenemos a la vejiga que parece una nuez o un pequeño coco. Y aquí abajo vamos a tener los músculos iliococcígeos y pubococcígeos, dos a cada lado, que van a estar coordinando también con el músculo de los esfínteres anales y los ligamentos del transverso superficial perineos. Estos de aquí van a coordinar el proceso de la micción. Estos son los que forman el piso pélvico y van a estar funcionando conforme en la parte interna de aquí de la vejiga. Tienen ustedes el esfínter uretral interno y van a responder también las, los trígonos o la parte posterior para el vaciado de la orina en la vejiga. Miren ustedes, por dentro de esta tienen tres túnicas o tres capas. La primera, la túnica mucosa por dentro, la túnica muscular y la túnica serosa en la parte externa. Dentro de esta, ustedes van a tener dos agujeros u orificios uretrales donde que se va a depositar la orina por los movimientos peristáticos que puede tener este conducto. Este uréter tiene varias secciones que se unen o se fijan desde la pelvis renal y recorren todo este camino hacia acá. En la parte interna del penis de la vejiga. En el caso del hombre, nosotros vamos a tener aquí a la próstata, que por
medio de esta va a conducirse la porción prostática. Tenemos también el veromonto, donde que se va a estar vinculando este conducto de aquí, el conducto eyaculador, para que se depositen los productos seminales, que ojo, son distintos ya a los espermatozoides porque esos parten desde la próstata. Sin embargo, aquí es donde que se va a producir el semen. Y bueno, van colindando entre los dos, pero al final llegan al mismo segmento. Por aquí nosotros vamos a tener los conductos del cuerpo cavernoso para poder dar paso a la continuación de la uretra. Tenemos la porción esponjosa y aquí en medio vamos a tener el esfínter uretral externo. Estos de aquí también van coordinados con las glándulas vulvoretrales o las cápsulas de Cooper que sirven para conducir los espermatozoides. Y esto va a recorrer largo, largo, largo hasta poder llegar a la zona libre del pene. Después, en el caso de la mujer, si nosotros vemos el corte transversal por detrás de de la vejiga, nos vamos a encontrar con la cavidad vaginal, la parte antero-inferior, y aquí la uretra va a estar en contacto. Y la forma más fácil de poder identificar a este o diferenciarlo del clítoris es por el ligamento pubo-uretral, que se encuentra más arribita y acá abajo en cambio tienen la cavidad vaginal. Estos igual van a estar colindando y formándose con el piso pélvico para la liberación de las orinas. Aquí también ustedes tienen el cuello de la vejiga y también está por dentro el esfínter uretral interno. Esas son las diferencias anatómicas entre estos dos géneros principalmente. Ahora, en la sección de la corteza de los riñones, aquí está. Ahora, ¿cuál es la función o cuál es la peculiaridad que tienen los riñones para ser órganos excretores o los que se encargan de filtrar la orina? Bueno, para empezar, en la capa de la corteza renal, nosotros vamos a encontrarnos con unas células especializadas llamadas nefronas. Estas de aquí que van a estar formadas por la cápsula de Bowman, tienen un tubo contorneado proximal, un tubo contorneado distal, unas dos asas descendentes y ascendentes de Henle, y también van a estar vinculados aquí las arterias renales interolubiliares y también las arterias arqueadas para propiciar la cantidad de sangre que se va a filtrar. Y a su vez tienen venas arqueadas y venas interlobuliares. En la parte que está en contorno a las asas de Helen, van a tener principalmente unos capilares llamados vasa recta, que sirven principalmente para el intercambio de nutrientes reabsorbidos y nutrientes eliminados de estos conductos. Eh, Estos de aquí, si es que ustedes observan, cada una de estas células va a descender por las pirámides renales, donde que se van a acumular la sangre ultrafiltrada hasta llegar a los cálices menores de la pelvis renal. Estos cálices menores, a su vez, van a estar llegando a los cálices mayores y esos llegan a la parte de la pelvis renal donde que se conectan con los uretros. Estos de aquí, estas nefronas, perdón, son las encargadas principalmente de filtrar y de formar la orina. Si nosotros vemos cada una de estas que pueden llegar a ser 1 millón en cada riñón, si nosotros las separamos por secciones o por segmentos, podemos ver aquí cómo van a estar colindando tanto las arterias con las venas. El proceso de formación de la orina es en la primera sección o en el primer segmento, vamos a tener la función arterial por medio de las cápsulas de Bowman, que son estas cápsulas que están aquí alrededor, que por dentro van a tener unas arteriolas. Esto es física o es más propiedad de la primera función que sería la filtración, donde que agua, nutrientes y desechos se van a filtrar de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman de la nefrona.
¿Cómo se hace este proceso o cómo se da? Principalmente, déjame ver si es que tengo lápiz aquí. Sí, sí tengo. Ya. Hacia la parte interna, nosotros vamos a tener una fuerza hídrica glomerular. Bueno, imagino que esa es una G, pongamos una. Fuerza hídrica glomerular, que va a permitir el paso de las arterias. Recuerden que las arterias vienen con una presión dada por su fuerza arterial o por la presión que ejercen los ventrículos. En otro sentido, para que la sangre pueda realizar el proceso de filtración o que pueda absorber su parte nutrimental o los líquidos, tenemos una fuerza opositoria que viene dado tanto hacia las paredes externas como hacia las paredes internas de las nefronas, de las cápsulas de Bowman, perdón, para acá y para acá, llamada la fuerza osmótica. Esta fuerza osmótica está propiciada por una proteína llamada albúmina. Esta proteína se encarga de transportar o de por medio de la ósmosis, y si ustedes observan la fuerza, la sumatoria de estas, viene a ser cíclica por cada una de las dos, la una a favor del gradiente y la otra en contra del gradiente, que permiten el paso de los componentes sanguíneos hacia la cápsula de Bowman. ¿Cómo se da esto? No sé si ustedes, principalmente en la costa, que se utilizan las bombas pericíclicas para transportar el agua, o han visto ustedes una bomba de agua, no sé, en un tanque reservorio, en un cultivo, en un riego, esas que son así redondeadas y aquí tienen unas como astas o hélices semejantes a las de los ventiladores. ¿Han visto estas bombas? Sí. Por aquí, ya, que por aquí entra el agua y le bota por acá. La función de estas viene a favor del gradiente para que la fuerza hídrica empuje las astas y a su vez una fuerza de succión o una fuerza repulsiva se encarga de llevarla hacia afuera de la bomba. Esa es la función básica que tienen estas bombas pericíclicas. Y lo mismo hace la cápsula de Bowman. Tiene la misma capacidad de absorción, tanto a favor y en contra del gradiente, que por sumatoria. Aquí también hay otra fuerza vinculada que sería la fuerza hídrica capsular, que esta viene hacia adentro. La fuerza, como que estoy rayando todo aquí. La fuerza hídrica capsular. Estas dos fuerzas empujan hacia la parte interna y la fuerza osmótica empuja hacia las paredes. Por física, sumas y restas nada más, sumas y restas vectoriales, obviamente, nosotros vamos a tener que la fuerza o el factor de retención hídrica, fuerza hídrica, retención, va a ser igual a 10 milímetros de mercurio. Se miden milímetros de mercurio por las funciones de presión a nivel barométrico. Estas fuerzas permiten de que cada una de estas nefronas filtre la sangre por su interior o por sus segmentos. ¿Cómo se va a ver esa fuerza? Ustedes quizás no lo sientan o no sea perceptible porque dentro de nuestra anatomía, cada una de estas va a encargarse de realizar una filtración en promedio de 180 a 150 mililitros por minuto, que sería el equivalente a 180 o 150 litros por día. Entonces, entre sumas y restas ustedes dirán, pero apenas tenemos 4 o 5 pintas o litros de sangre. Y es verdad, el proceso de filtrado de la sangre se repite alrededor de 30 a 28 veces las 24 horas del día para que éstas puedan ser filtradas, para que estos componentes puedan tener el proceso de reabsorción y de secreción tubular. En sumas y restas, nosotros podemos indicar, además, en los segmentos que vamos a tener aquí, ustedes observan, una vez que la sangre ingresa por la cápsula de Bowman, vamos a tener un túbulo
pequeño llamado el túbulo proximal, que sería esta primera sección de aquí. Sí, sí, sí. Este túbulo contorneado proximal, que a diferencia del túbulo contorneado distal, este de aquí va a compartir la capacidad de fuerza o la capacidad de recolección por medio del proceso de absorción tubular. En el tubo proximal, casi todo el agua y los nutrientes se reabsorben a la sangre. Esto ya les voy a indicar en las diapositivas, se ve un poco más claro. Hasta esta parte de aquí, déjenme, ahí, hasta esta parte de aquí, nosotros vamos a tener, en el primer caso, en el de la cápsula de Baumann, el proceso de filtración y en el segmento primero del túbulo contorneado proximal o del tubo proximal, vamos a tener el proceso de reabsorción tubular. En estos de aquí, los componentes que se van a estar absorbiendo simplemente van a estar encargados de por presiones osmóticas y por variación de concentraciones tanto de sales o de iones como el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, bicarbonatos, ¿cuáles más? Por ahí uno que otro aminoácido, glucosa que no se pudo asimilar completamente o que es necesaria para otros tejidos y principalmente péptidos, alguna hormona también van a ser absorbidos a la porción sanguínea por medio de esa arteria. Aquí todavía tenemos la porción arterial. Esto se da principalmente por la filtración porque una vez filtrados los nutrientes, la cápsula de Baumann se van a dirigir hasta este segmento de la reabsorción tubular, donde que los nutrientes van a poder ser transportados activamente, es decir, que aquí van a tener el transporte activo con una inversión de energía por medio de ATP para que se pueda distribuir nuevamente la cantidad requerida de agua y de sales señalizados por la hormona ADH. De aquí se va a vincular esta hormona, la hormona antidiurética, como señalizador. Ahora, en esta partecita de acá abajo, en las asas de Henle, nosotros tenemos una descendente y una ascendente. ¿Cuál va a ser las funciones de cada una? Bueno, nosotros tenemos que diferenciar que en esta de aquí la concentración que se tiene de componentes eh, tóxicos como la urea, el ácido úrico, la creatinina, va a ser mayor desde la sección más gruesa hacia la parte más distal, donde que para mantener el gradiente de concentración, las sales en el líquido extracelular que lo va a rodear, con la concentración más alta en la pared inferior del asa, van a tener em, una permeabilidad con el agua o van a estar relacionados por medio de la ósmosis. Es decir, que aquí la cantidad igualitaria que van a tener fuera de la célula y en el interior del asa, dibujo eso mejor. Aquí, aquí van a tener agua, H2O, y dentro del tubo también van a tener agua, que por ósmosis esta se va a igualar hacia acá. ¿Qué pasa cuando nosotros igualamos la cantidad de agua con el medio externo y el medio interno? En esta sección, principalmente en la sección descendente, nosotros vamos a tener una mayor concentración de iones, de otras sustancias que se encuentren disueltas que pasan por filtrado a la porción descendente y que no pudieron ser absorbidas en esta primera parte. Entonces, de aquí se van a concentrar primero, en primera instancia, los componentes de la orina. Hasta esta parte es la porción osmótica que se tiene hacia afuera. ¿Y qué pasa cuando ustedes, no sé si han visto cómo se hace la sal en salinas de Guaranda? Le ponen una olla y por calor queda evaporado y adentro queda cristalizado. ¿Han visto eso? Cuando se evapora el agua. Sí, Richard. Ya, el proceso viene a ser similar o viene a ser parejo. Aquí el agua se transporta hacia la parte extracelular, fuera de la sal de Henle, para que aquí quede concentrado la sal. Y aquí es en primera instancia donde se pueden formar silicatos, se pueden formar calcinatos que van a permitir o van a propiciar la aparición de los cálculos renales.
En esta primera sección, básicamente es donde que se puede tener ese fenómeno. En la primera porción del asa descendente. Ahora, en la porción ascendente. Aquí, ¿qué sucede? En la porción de la asa ascendente, en esta sección delgada de aquí que ustedes ven, esta de aquí es relativamente impermeable al agua y también a los componentes extracelulares como la urea, pero es permeable a la sal, la cual sale por medio de filtración, por difusión de esta parte. Es decir, que aquí el cloruro de sodio, déjenme dibujo, que es el más común, el cloruro de sodio se va a transportar hacia la parte extracelular. Entonces, aquí primerito estaba concentrado las sales y los iones. Ahora, en esta otra sección va a salir. ¿Pero por qué? Aunque las concentraciones osmóticas dentro y fuera del túbulo son casi iguales, en esta porción el asa ascendente, el nivel de la cantidad de urea es más alto en esta sección de acá afuera. Acá afuera ustedes van a tener mayor cantidad de este compuesto tóxico, que sería la urea. Y también van a tener amoníaco y pueden tener también aquí creatinina, ácido úrico, cualquiera de estos, pero principalmente la urea. Entonces, en esta porción del asa, el nivel de la urea es más alto afuera, y en tanto que el nivel de sal es más alto adentro, por lo que estaba concentrada en esta primera sección, eh, el gradiente de concentración va a favorecer la difusión de la sal hacia el medio externo. Como el agua no puede seguirla, ahora el filtrado está menos concentrado que su entorno. ¿Esto qué quiere decir aquí? Que básicamente de lo que estaba aquí la orina en primera instancia súper concentrada o bien llena de iones, acá en la otra sección va a estar más clara o va a tener menos cantidad de sal. ¿Por qué se da este proceso de desconcentración, digamos, que se dé el paso a la secreción tubular, que sería el segundo segmento por parte de la asa de Henle? Les dibujo aquí, en este tramo de aquí, intermedio, con este rojo, con este de color rojo, aquí, después de la retención tubular, ustedes van a tener la secreción tubular. ¿Qué sería la secreción tubular? Por medio de la arenina, aquí, por medio de la arenina, se va a coordinar la, eh, la reabsorción tanto de iones libres, la reabsorción de amoníaco o de urea, ácido úrico, creatinina, hacia el segmento siguiente que es la porción gruesa del asa de Henle, ascendente, y también al filtrado acuoso que va a tener en el tubo distal, o en el tubo contorneado distal. En esta parte de aquí, ante una respuesta que tiene el riñón por la hormona antidiurética que detecta mayor o menor concentración de sodio en sangre, le va a mandar esa necesidad. Si es que te detecta poca concentración de sodio, el cerebro, por medio de la pituitaria, va a mandar un mensaje y le dice, nos falta sodio, necesitamos, estás tomando mucha agua, necesitamos más cantidad de sodio. ¿Qué hace aquí esta hormona, la renina, en la secreción tubular? Le libera nuevamente el cloruro de sodio. Aquí tiene dos opciones. Puede liberar más cloruro de sodio para que se transporte fuera o que se pueda ser absorbido nuevamente por las bacterias, o también puede absorber ante la cantidad muy alta de cloruro de sodio o la cantidad muy alta de concentraciones de los iones de sodio, va a permitir que se absorba hacia la parte interna de este túbulo, principalmente lo que puede ingresar puede ser potasio, porque dice, tenemos bastante sodio, y sodio y potasio siempre van a estar relacionados por la bomba que poseen. También se puede encontrar bastante cantidad después de una, no sé, de una parrillada o después de una comida copiosa en proteínas, van ustedes a tener bastante amoníaco, el NH3, que básicamente es tóxico para su cuerpo, y dice, tenemos bastante.
nitrógeno en el cuerpo, bastante nitrógeno en la sangre. Eliminen eso lo más pronto posible y también se va a adherir o se va a fijar en esta sección del túbulo distal. Otras sustancias como fármacos, algunos compuestos tóxicos como el alcohol, el THC, el compuesto de la cocaína, se me fue el nombre, el LSD, básicamente las drogas van a ser absorbidas en esta parte como compuestos de desecho tóxicos y a su vez, si es que la ADH está presente, la hormona antidiurética, ¿qué es lo que hacen estas partes o esta sección última? Lo que va a liberar principalmente hacia el medio externo, conjuntamente a la sal, también va a liberar agua, porque el cerebro se está secando y se pueden coger hasta cierta porción. En esta sección sería la última parte donde que se puede reabsorber los iones y donde que se puede reabsorber el cloruro de sodio, que va a ser básico para que funcione a nivel sanguíneo, varios órganos musculares, sistema nervioso, sistema respiratorio, todos van a ocupar esos iones. El filtrado acuoso, que se encuentra bajo en sal, pero que conserva los desechos como la urea, que ya se absorbió hasta las primeras instancias, en la sección del túbulo distal, como tiene una osmoralidad más baja, es decir, que está más diluido, que cuando entró en el asa, va a extraer la sal por bombeo y como esta porción es permeable al agua, esta sigue a la sal por ósmosis. Esos mecanismos, recuerden, la ósmosis y la forma activa que tienen es por medio de la inversión de energía. La célula lo que necesita es gastarse su energía para poder liberar esta cantidad de sal, que generalmente la secreción tubular es especialmente activa en esta parte. Aquí es donde que más energía se va a utilizar o más se va a gastar, donde sustancias como iones libres, hidrogeniones también, eh, el amoníaco, otras sustancias o toxinas que se encuentran atravesando, si ustedes se fijaron aquí, por medio de los capilares peritubulares, donde que ya se encuentran también ligados las venas arqueadas que llevan los desechos van a permitir filtrarse en esta parte. Por eso yo les mencionaba que en los riñones entran las bacterias a propiciar sangre, nutrientes que tienen que ser absorbidos principalmente en la primera sección de filtración y de retención tubular, pero también las venas que se dirigen hacia los riñones van a poder básicamente absorber aquí las sustancias tóxicas, filtrarlas y nuevamente la sangre venosa se va a llevar hacia las distintas cavidades para que recoja otra vez los componentes tóxicos. Esa función primordial que cuando pasa todo el proceso de filtrado, todo el proceso de retención tubular, el proceso de secreción tubular, una vez que concluye en el conducto colector, ya va a quedar muy poca sal y cerca del 99.9% del agua ha sido reabsorbida al torrente sanguíneo. Ya que se ha perdido tanto sal como agua, el líquido ahora tiene aproximadamente la misma osmolaridad que cuando entró al asa de Henle. El conducto colector que lleva la orina a través del gradiente de concentración de líquido extracelular creado por el asa de Henle es muy permeable al agua cuando está presente la hormona ADH. Así que el agua que está contenida o que está retenida hasta esta última sección, finalmente va a poder ser transportada por ósmosis hacia las paredes o por fuera de la médula renal, para que básicamente aumente la concentración de líquido externo cuando está presente la hormona ADH. Siempre hay que relacionar esta hormona antidiurética. Cuando está presente aquí el agua, va a salir, si es que está presente. Y por el contrario, si no está presente, el conducto colector que es impermeable al agua y la orina básicamente va a conservar un alto contenido de agua. Es decir, que dependiendo de esta hormona, en esta última sección o en este último tramo, el color de la orina puede ser más claro, casi transparente, o puede ser más oscuro por la concentración de iones como el sodio, el potasio, hidrogeniones.
y esos compuestos que van a ser ya básicamente los que se hayan filtrado. Hasta esta porción, hasta el conducto colector, todo este proceso eh, que ustedes observan de absorciones, de segregación y de reabsorciones, básicamente es un proceso de ultrafiltrado de la sangre. La sangre se filtra en las tres primeras secciones por la asa descendente de Henle y hasta la parte superior donde que se puede reabsorber otras sustancias. Finalmente, este de aquí va a permitir que se colecte o que se alcance un equilibrio de osmolaridad del líquido externo que cuando la osmolaridad puede llegar a ser hasta 3 o 4 veces la osmolaridad de la sangre, principalmente para mantener el equilibrio homeostático. En todo este proceso, al final del tubo colector, volviendo aquí a la parte ya propiamente del riñón, si ustedes observan en todo este túbulo colector, que puede conectar una, dos, tres cientos de nefronas, va a permitir de que llegue únicamente hacia la parte más distal en contacto con los cálices menores y a la orina como tal. Hasta antes del túbulo es sangre ultrafiltrada. Aquí este túbulo colector, como dice su nombre, se va a encargar de colectar la sangre ultrafiltrada, los productos de la ultrafiltración que tienen estas células especializadas. Ese básicamente es la función que tienen estas células que se ubican en la corteza venal. Y como ven, es un proceso que le cuesta al cuerpo o le cuesta a la célula a nivel energético invertir su cantidad propiamente dicha de energía para que se dé la filtración. Ahora, en la parte de aquí, aquí están principalmente las formas anatómicas de las nefronas, que es más fácil indicarles en el atlas. Aquí está la parte de las glomérulas. En este de aquí, en este gráfico, en la fisiología de la nefrona, es más fácil identificar lo que les mencionaba, porque aquí sí están los dibujos más bonitos. En la primera sección, hasta el túbulo contorneado, van a tener la filtración y la reabsorción tubular. En eso no hay mayor confusión, creo, donde que nutrientes, cloruro de sodio, glucosa, péptidos que no hayan sido asimilados o que estaban presentes en las bacterias puedan ser reabsorbidos, propiamente dicho, para que se lo disponga hacia otros tejidos o hacia otros órganos. Por debajo de esto, por debajo del túbulo proximal, o del túbulo contorneado proximal, ustedes van a tener una mayor concentración de iones, principalmente potasio, sodio, cloro, magnesio, calcio. También pueden encontrarse ahí hidrogeniones, fosfatos de la liberación de ATP, puede estar también sulfatos de la liberación de los triacilglicéridos, o de la halogenación, de los ácidos araquidónicos, de los butídicos, que van a tener un sinfín de iones básicamente en la parte baja de aquí de la asa de Henle, incluidos y básicamente los que más se forman como la urea, el amoníaco, va a estar ahí el ácido úrico, la creatinina, van a tener quizás algún lactato ácido, pero en estos de aquí, como ustedes observan, la concentración al ser mayor de los iones, la disposición que se tiene por las funciones de transporte, de ósmosis y de transporte activo, va a favorecer el intercambio tanto de cloruro de sodio o cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cualquiera de las sales, y la difusión de la urea hacia la pared interna y hacia la pared externa, en la concentración en la asa de gene descendente y en cambio en la otra, en la aclaración, se puede decir, de la asa ascendente. Esas son las funciones básicas que se tiene para la secretación tubular y ya propiamente por la presencia hormonal que se puede tener de, de la hormona ADH, se puede dar un proceso u otro de retención tanto de líquidos como el agua o de la retención de sales, sodio, principalmente los iones sodio, potasio, calcio y magnesio, para que se pueda redistribuir en el cuerpo. Ahora, los pasos del plasma sanguíneo, principalmente en la primera sección,
en la filtración glomerular, esta es una animación que, bueno, como está en PDF, no se puede dar la función de play. Pero en este GIF, cuando ya tenga la compu, les indico. Van a tener las fuerzas que les indicaba, las fuerzas osmóticas y las fuerzas hídricas capsulares, que básicamente van a permitir el paso de la sangre y de los nutrientes por este sistema de filtrado. Aquí se va a tener una mayor cantidad de agua, obviamente el 95%, van a tener urea y van a tener ácido úrico y creatinina. Iones principalmente de potasio, sodio, calcio, fosfatos también van a estar aquí presentes. Y después de ese segmento, en las partes de los túbulos proximales, las asas de Henle, descendentes y ascendentes, se van a tener las reabsorciones tubulares y la secretación tubular. Recuerden, de la mitad para acá del asa de Henle, la asa de Henle descendente, tienen ahí la reabsorción tubular y después en el asa de Henle ascendente hacia el túbulo distal tienen la secreción tubular. Son dos procesos completamente separados o son dos pasos que están diferenciados obviamente por la cantidad que se presenten de líquido a filtrar y también las condiciones hormonales que se tengan. La regulación tubular, que viene dada por las hormonas que les mencionaba, la antidiurética y la arenina, como una respuesta, son las que principalmente la segunda, la arenina, va a estimular la liberación de la angiotensina, tanto la una como la 2, para que se vasodilaten o se vasoconstricturen los capilares, perdón, los vasos sanguíneos, arterias y venas, para que se tenga un mayor flujo sanguíneo o también se tenga una mayor filtración glomerular. Una hormona que también es de particular interés y que no se la menciona en este segmento porque se producen no dentro del riñón, sino en las cápsulas suprarrenales, es la aldosterona. Esta de aquí también incrementa la absorción de sodio en el túbulo colector y provoca la retención de agua para que la orina sea más concentrada. Esta aldosterona, como es una hormona propiamente endocrina de las cápsulas suprarrenales, no se le incluye en el proceso normal de la filtración o la formación de la orina, porque esta va a responder según las cantidades de cortisol y de adrenalina en el cuerpo. Es común que en casos de emergencia o en casos de supervivencia, el cuerpo ante la alta o elevada cantidad de cortisol se empiece a acumular también el sodio, por cuanto este de aquí va a servir como bomba de transporte del potasio y también del calcio. Entonces, por una contracción muscular, en casos de que ustedes estén huyendo de un depredador o que vayan a pelear con un depredador, ahí esta se va a comunicar con la regulación tubular en la parte eh, propiamente de la secreción tubular para que se concentre más el sodio en la orina y que se tenga más a disposición el agua en los demás tejidos, en los demás órganos. Em, lo que les mencionaba, aquí las concentraciones altas o bajas de sodio van a principalmente vincularse con la secreción de renina como una respuesta a la antidiurética, a la ADH, eh, desde desde la pituitaria por bajo la corteza prefrontal. El cerebro, si detecta sus cantidades de sodio, propiamente dicho, va a tener que enviar un mensaje hacia los riñones y los riñones le responden o le mandan una carta de respuesta por medio de la renina, básicamente. En estos componentes no podemos dejar de lado el tema de la secreción tubular. Aquí, como muchos de los procesos que ustedes ya observaron de la filtración y de la reabsorción, igual que en otros procesos como la respiración, la regulación del ritmo circadiano, procesos digestivos, no todos son 100% eficientes. En el caso de diabéticos, por ejemplo, que se encuentre glucosa, se va a formar glucouria, que ya son indicadores propios de un daño renal. En el caso de que se encuentren péptidos, en el caso inclusive de que se encuentren eritrocitos o glóbulos rojos que no se hayan podido reabsorber a nivel hepático, también van a ser indicadores de daño de las nefronas y esos ya son
casos para que se tome la alerta o que se pueda disponer de el especialista, un nefrólogo, y que por medio de análisis, tanto de orina y de sangre, básicamente, se pueda determinar la afección que se tenga en las nefronas, que propiamente dicho, como dice su nombre, la nefrología, van a encargarse de indagar en ese daño renal que como, como repercusión puede ser eh, básicamente el daño de una o varias nefronas o el colapso de un riñón ante un mal proceso de filtrado, por una perforación, por la misma diabetes, alguna toxina, incluso en la acción de algunas hormonas de tipo esteroidea, testosterona, eh, la tiroxina, la levotiroxina también puede incidir en los cambios hormonales de esto. Entonces, hay que tener cuidado principalmente en las funciones de la secreción tubular. Eso es lo que más se analiza en el caso de enfermedades ya propiamente graves. Hasta esta parte, chicos, preguntas, dudas acerca de la fisiología de la nefrona o de las vías urinarias. ¿Qué les parece? ¿Fácil, difícil? Si bien en este sistema hay menos aparataje, llamémosle menos órganos, las funciones que tiene son sumamente muy importantes y el proceso sí se necesita tener un poquito más de paciencia para poder explicar las cuatro funciones o la fisiología propiamente de la nefrona, que he tratado de resumirle lo más posible y, bueno, por falta de medios también indicarles lo más lúdico posible, porque analizarlo es un capítulo entero prácticamente. Preguntas acerca de esto. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Bueno, igual al final de la presentación, lo que les había colocado para la próxima exposición, aquí está el tema. No se olviden que con ustedes creo que tengo clases de lunes. La primera parte de la clase para que por favor tengan lista la presentación. Y si es que no hay preguntas, nos vemos la próxima clase, que sería el día lunes. Igual, si es que el día lunes me conecto, sería desde el oriente y tenemos la clase por el teléfono. Y tengo que prepararles o subirles un documento a la plataforma para que hagan el taller. No se olvidarán de estudiar. Creo que para este parcial, como son sistemas muy grandes, principalmente la división que se tiene de las unidades, tanto de nutrición y de excreción, va a ser una prueba individual de cada uno de los sistemas, el sistema reproductor, el sistema de comunicación, que sería el endocrino, y el sistema nervioso. Entonces, seguirán estudiando, por favor. Conmigo nos vemos la próxima clase y que ya votan, creo que ya todos son mayores de edad, eh, háganlo con conciencia. Miren ustedes quién será la mejor opción, pero no se olviden de que un gobierno no puede hacer nada por ustedes, sino que pregúntense en qué es lo que ustedes pueden hacer por su país o por su gobierno. Nada más, muchachos, conmigo nos vemos la próxima clase. Yo voy a dejar abierta la sesión hasta las 5. Si desean, ya pueden retirarse y conmigo nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Lisa. Gracias.